Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos aquí en el Diván y la Luna transmitiendo en vivo por frecuencia interactiva Tu Estilo Online. Esta noche en el Diván y la Luna tenemos un tema súper interesante y además de un tema interesante también tenemos a una invitada espectacular que a mí me encanta que esté de regreso con nosotros. Ella es Gaby Miranda, para quien está en Facebook Live acompañándonos. La maestra Gaby Miranda está aquí a un lado. Muy buenas noches, Gaby. Hola, buenas noches. Gracias y bienvenida, Gaby. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gaby Miranda ha estado en el Diván y la Luna y hemos estado hablando de resiliencia. Incluso hicimos 2 programas sobre resiliencia, este tema tan interesante y que por lo visto, bueno, tiene para tener uno tercero y cuarto y quinto, ¿no, Gaby? Sí. Para quienes no tuvieron oportunidad de acompañarnos, quiero decirte que la maestra Gaby Miranda es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con una maestría en Psicología Familiar, también por la Universidad de las Américas de Puebla. Tiene diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, curso de Logoterapia por el Centro Cultural CAMLA, Consejería Tanatológica por el Instituto Mexicano de Tanatología, un curso de Resiliencia Nómica por el Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo. Es ponente en el Instituto Mexicano de Tanatología en temas como manejo del duelo en la familia, sentido del dolor y el sufrimiento, acompañamiento y consejería tanatológicos. Ponente en el Diplomado de Desarrollo Humano de Fundación FER con temas de autoestima, comunicación y pérdidas en la familia. También ha sido facilitadora de grupos de crecimiento para mujeres, instructora en talleres de resiliencia y logoterapia. Tiene talleres de superación personal para niños y adolescentes, escuela para padres y maestros en diversas instituciones educativas. Cuenta con más de 28 años de experiencia como psicoterapeuta educativa de pareja y familiar, 15 años de experiencia como tanatóloga y logoterapeuta. Por tanto, podemos también ponernos en contacto con ella en clínica, para consultorio clínico. Y bueno, Gaby, bienvenida. Gracias. De verdad, es un placer, un honor tenerte nuevamente aquí. No sabes cuánto te agradezco. No, yo encantada. Muchas gracias, porque tus aportaciones de verdad son maravillosas. Y el tema de esta noche en el Diván y la Luna es un tema que, por supuesto, nos pidieron mucho, dio muy buen impacto cuando lo publicamos y lo promocionamos en redes sociales, y es adultos viviendo con adultos, fenómeno millennial. Y es que de pronto no estamos tan claros en el impacto que esto puede tener, como que no sé si la sociedad por ahí quisiera darle de repente como un poquito la vuelta a lo mejor, ¿no? Como que hay cosas que no nos conviene ver porque nos duelen, ¿no, Gaby? Efectivamente, y que son fenómenos sociales que se van dando, que nos preocupan, y que yo invito a la gente que nos escucha a reflexionar sobre el tema, porque estamos en un momento de convivencia de 3 generaciones, 3 generaciones que vienen muy marcadas. Tú sabes que esto de denominar a las generaciones pues ha sido desde el siglo pasado, y fueron dándoles como un nombre, un calificativo que pudiera dar a entender de qué se trataba esa generación. Y en la actualidad pues estamos 3 generaciones conviviendo, y cada una con sus respectivas características, empezando por los famosos baby boomers, esta generación de los 40 hasta los 60 y tantos, la generación X, de la que creo que proveemos la mayoría de los que estamos muy interesados con este tema. ¿Por qué? Porque somos los papás de la famosa generación Y, o los famosos millennials. Sí. Esta generación. ¿Por qué nos llamará tanto la atención los millennials? Porque escuchamos los millennials una cosa, los millennials otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué ha venido pasando socialmente para de pronto hablar tan fuerte de esta generación? ¿O es que hemos hablado de las anteriores igual? ¿Cuál es tu punto de vista? No, a mí me parece que efectivamente sí se ha hablado. Sin embargo, yo creo que esta generación nacida a principios de los 80 vino como a revolucionar y a evolucionarnos, en el sentido de que si bien nosotros fuimos viendo todo este avance tecnológico, ellos nacieron con el avance tecnológico. Entonces, para ellos el tener en sus manos un aparato, un gadget, como le llaman, sí, es lo más natural del mundo. Entonces,
de alguna manera lo que preocupa de esta generación es que podríamos decir que es una generación despersonalizada, que se maneja más a nivel redes sociales, a nivel tecnología, y sin embargo no, es una generación sumamente sensible, muy sensible, nada más que es la parte que no conocemos nosotros de fondo y no sabemos cómo se están manejando o cómo se están relacionando entre ellos y para con la generación de hacia arriba, la generación de la famosa generación X. Sí, con los X, que vienen a ser como los papás de los millennials. Exactamente. ¿No? Son los papás de los millennials. Gaby, como para entrar a fondo, ¿cuáles creerías que son las bases para que un adulto hoy, millennial, no quiera o no pueda? ¿Cuáles de las dos? ¿No puede o no quiere dejarla? Pues entre las dos, un poco del poder y otra parte del querer. ¿A qué crees que se deba? Y dejar específicamente la casa de los padres. Exacto. Sí, que es el tema que nos atañe. Bueno, aquí hay una parte bien importante. A mí me parece que lo primero es el confort que los mismos padres estamos prodigando a nuestros hijos desde pequeños. Hoy se habla mucho, voy a hacer referencia a los niños, que pues hoy hablamos de otra generación, ya son 2 generaciones más después de los famosos millennials, sí, que vienen obviamente revolucionados en otros sentidos. Pedir mucho a los papás que haya esta parte de claridad en los límites, marcar límites. Millennials son una generación tan autodidacta que solitos se marcan los límites. Sin embargo, hay una corresponsabilidad en este fenómeno. Tú hablabas del poder y el querer. Ellos pueden, yo te puedo decir de muchos millennials, esta facilidad que ellos tienen para el uso de la tecnología los ha hecho avanzar en sus trabajos. O sea, un millennial es el famoso multitask, que pueden hacer muchas cosas simultáneamente y hacerlas todas bien. Y ellos están preparados como para el trabajo de toda la vida, porque están en una cierta comodidad de conexión, de redes sociales, son una generación muy consciente de la ecología, de la alimentación sana. Hay quien se atreve a llamarla hasta la generación vegana, ¿no? Porque cuidan mucho de su alimentación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que ellos empiezan a trabajar y ¿qué hacen con sus ingresos? Generalmente los ingresos ellos los empiezan a invertir en más tecnología o los empiezan a invertir en construir sueños. Una cuestión de los millennials, ellos son muy idealistas, muy de defender la justicia, y sin embargo es un fenómeno que ahorita en Latinoamérica se está dando muy fuerte, pero viene de unos años atrás con Europa, con Estados Unidos, donde les llamaban inclusive los que basement kids. ¿Por qué? Porque vivían en los sótanos, ¿no? Sí. O sea, no me voy todavía, me voy a quedar un rato, pero ya no me vas a ver en la casa, me vas a ver metido en el sótano, ¿no? O en el diván. Sí, en el diván y la luna. Buscando como esa independencia, pero dentro de la misma casa. Que en realidad no es independencia. No. Es más como poner las reglas del juego, ahora las manejo yo, mantenido por ti. Sí, ¿no? Así es esa famosa zona de confort que yo veo en muchos adultos que efectivamente, a ver, ¿para qué voy a gastar si aquí tengo todas las comodidades, ¿no? Y hasta de más, porque no solo es la comodidad física o material, es hasta la comodidad emocional. Claro. Me recibe mi madre, me sigue sirviendo mi sopita caliente, me calienta mi tortillita, ¿para qué me voy de acá, no? Sí, me contiene perfectamente bien, no tengo que elaborar ninguna pérdida, no debo vivir la separación. Y bueno, soy un adulto en términos de algunas acciones, porque son algunas, ¿no, Gaby? Sí, y por eso les llegan a llamar los eternos adolescentes, ¿eh? Claro. Porque se estacionan. Ahora, ¿qué concepto traen, por ejemplo, los millennials del matrimonio? Eso llama mucho la atención. No quieren compromiso. Ya es difícil hablar del matrimonio. Sería entrar en un tema que no voy a tocar, pero también viene una connotación en parte por la cuestión de la espiritualidad. Es difícil ver esta generación con una cuestión de valores religiosos o espirituales bien definidos. Ellos van probando de todo. Es una generación que prueba. Que no se compromete, ¿no? No quiere el compromiso, pero sí quiere probar, porque es una generación muy inteligente, da mucho. Son muy de ayuda social, ¿sí? O sea, sí ayudo socialmente, pero mami, ¿me das para ayudar?
Pero ayudo porque para tener el tag de bueno, ¿no? La etiqueta de bueno, ¿no? Entonces ya soy bueno, ya tengo una palomita social, puedo seguir como acumulando estas etiquetas que socialmente están bien vistas para ser yo como alguien muy cool, ¿no? Exacto. Les importa mucho, o sea, son sociables. Y son muy proyectados. Claro. ¿No? Sin embargo, ¿qué es preocupante en esta generación? A mí me llama la atención que, por ejemplo, la generación X, dejar un teléfono olvidado un día no pasa nada. Para ellos ya es una extensión de su vida social. O sea, si no me comunico con mis amigos, si no me comunico con mis redes sociales, si no estoy conectado, es difícil decir que yo tengo una vida social. Claro, totalmente. Pareciera que esto define tu vida social. Y entonces, hoy estamos enfrentando a nivel psicológico problemas de chicos que pareciera que dependen de un número de contactos. Y que no se pueden vincular, ¿no, Gaby? Porque por ahí es mucho más fácil tener un vínculo y mantener un vínculo a través de un texting en cualquiera de las plataformas que me digas, a mantener el vínculo y el esfuerzo que requiere socializar en términos de estar presente, sí, ¿no? En un contacto uno a uno. Que es mucho mayor, ¿no? Pero ve la paradoja, Olguita. Aquí viene una gran paradoja. Ellos son una generación sociable, porque sí les interesa el contacto humano, sí les interesa ayudar, sí les interesa. Fíjate, ellos más que poseer, les gusta compartir, son de compartir. O sea, tengo un conocimiento nuevo, lo quiero compartir. Sí es mucho por ahí. Sin embargo, qué desafortunado, qué desatinado que tenga que ser a través de un aparato. Esta parte de verse, las parejas, por ejemplo, un fenómeno millennium de parejas, las parejas terminan a través de textos, ya no se dan la Pero cara. es que te requiere menos esfuerzo, es menos doloroso, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo la intención de terminar una relación y lo hago a través de un texto, me requiere menos dolor. No vivo la intolerancia o la tolerancia de quedarme contigo hablando de algo que nos duele a ambas y terminar, pedir la cuenta, sabes, como todo esto que requieres elaborar psíquicamente además cuando estás presente, ¿no? Claro. O sea, es un texto, bloqueo y adiós. Sí, o ya no te contesto y ya me fui porque no me gustó lo que me estabas diciendo. Sí, esa parte de la comunicación que también es muy interesante, y de aquí viene también qué pasa cuando un adulto está viviendo en casa de sus padres. Claro. Esta comunicación, ¿en qué se convierte? Se convierte en, como yo ya soy un adulto viviendo en casa de mis padres, yo pongo mis propias reglas. Sí. Entonces, es casi, voy a poner el fenómeno, porque me ha ocurrido de repente, Olivia, que me dice, soy una mujer, tengo 35 años, por decisión no me he casado, sigo viviendo en casa de mis papás, pero choco terriblemente con mi mamá. Le digo, por supuesto. Claro. Son dos amas de casa bajo un mismo techo. ¿Y cómo pueden coexistir? Exactamente. Es momento de que tú tengas tu propia casa con tus propias reglas. Claro, claro. Totalmente. Y el casarse no es la única situación por la que sales de casa. No, digo, porque también esa es otra cosa. Oye, a esta generación hay quienes le han llamado los famosos ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Sí. Porque son chicos que están explorando otras oportunidades, como son los viajes, como es estudiar en el extranjero, y que se acoplan perfectamente. Eso sí tienen, que no les da miedo probar nuevas experiencias, nuevas oportunidades en otros países. Entonces aquí la situación es que efectivamente se quejan mucho de repente de ciertas reglas que se imponen en casa y que ellos por la edad creen que ya no deben de seguir. Y entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿y qué haces en casa de tus papás si ya esas reglas no son para ti? Efectivamente. Claro, si no te están funcionando. No eres un niño, no eres un adolescente, no tendrías ni por qué estar ahí. Claro, claro. Quiero aprovechar, Gaby, si estás de acuerdo, en enviar saludos a Hilda Rubio. Muchísimas gracias, Hilda. Qué gusto leerte por aquí. Alejandra Miranda, también un fuerte abrazo. Muchas gracias. Araceli, Ara, un fuerte abrazo, amiga. Muchísimas gracias. Amaro, gracias también por acompañarnos. A Yesenia, quien manda también un muy fuerte abrazo. Gracias. A Ale Baltasar, a Mari Carmen, a Ixchel, Ale Baltasar nos dice saludos a la misma, es experta en todos los temas, la amo, muchísimas gracias. A Mariana Martínez, Yesenia nos dice, ¿quieren resultados a corto plazo? Largo plazo no les interesa. Pasa un poco, ¿no? A Damaris, a quien mando también un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Amaro, hola. Lili, también te mando un muy, muy fuerte abrazo. Gracias, Lili. Me encanta que estés por aquí. A Lelia también, muchísimas gracias. Y Mariana, a quien mando también un muy, muy fuerte abrazo. Y esta como poca tolerancia, como nos dice Yesenia, ¿no? A las cosas a largo plazo, ¿qué tanto realmente sucede? O sea, ¿qué tanto es que nosotros lo pensamos desde otro lugar por nuestra propia experiencia, o que los millennials verdaderamente son son lo que nosotros estamos interpretando que son, ¿no? Por ahí hay un video, no sé si lo han visto en la red, Gaby, si lo has visto, donde hay toda una persona está hablando y tratando de ayudarnos a pensar en por qué lo hacen, cómo lo hacen, desde dónde lo hacen, pero un millennial lanza la respuesta de ese video y la verdad que a mí sus argumentos me parecieron bastante valiosos para pensarlos, ¿no? Sí. No sé si estarán absolutamente sustentados, pero creo que ¿qué tanto nosotros estamos queriendo maquillarlos porque tenemos experiencias diferentes y no podemos entenderlos? Sí, si bien, bueno, hay una brecha generacional. Si analizamos, y es una pregunta que yo he lanzado alguna vez, somos una generación que venimos de la recompensa al esfuerzo. ¿De qué esfuerzo estamos hablando? De que la situación tanto del estudio como del trabajo se nos daba simultáneamente. O sea, somos una generación que el trabajo lo traemos como, no sé si más bien complemento del estudio o el estudio complemento del trabajo, pero bueno, somos generaciones que venimos trabajando y estudiando simultáneamente. Somos una generación que lo logramos con mucho esfuerzo. Y de repente tenemos hijos, la generación millennial, tenemos estos hijos, a los cuales nosotros mismos vamos provocando una especie de intolerancia a la frustración. Yo allí cuestiono mucho a los papás, ¿no? O sea, ¿qué nos da miedo? ¿Cuál es el fondo que nos preocupa que nuestros hijos toquen? Yo allí haría un cuestionamiento, ¿no? Yo prefiero tener a mi hijo cerca, prefiero verlo bien, de hasta cierto modo una especie de control, ¿no? Tener un control sobre el hijo adulto joven, y un hijo que además está acostumbrando a la respuesta inmediata, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, son niños, yo hago mucho la broma de las mamás de antes y las mamás de hoy que cargan con una maleta en donde ya no es una pañalera, es una maleta de primeros auxilios y de últimos auxilios y de medianos auxilios. ¿Por qué? Porque si al niño le da hambre, sacan inmediatamente una barra de no sé qué o una gelatina o un algo para alimentar al niño. El niño tiene sed, sale volando la botella de agua. El niño ya se ensució, sale la toallita húmeda para limpiarle. El niño ya no sé qué, ahí salió. O sea, es un maletín de soluciones inmediatas. Claro, no postergamos la resolución de la urgencia o de la necesidad del niño. ¿Sí? Sí, esta parte me encanta, Gaby, porque no frustramos, ¿no? No ayudamos o no somos parte, y de verdad que esperamos que un niño se frustre para que la vida no lo frustre más agresivamente, ¿no? Exacto. Entonces, si partimos como de la crianza básica, bueno, en Facebook decíamos, ¿no? ¿Quién está siendo más responsable de qué, no? Y si hablamos de crianza, pues pareciera que hay una carga importante de responsabilidad por parte de los padres, ¿no? Y sí, otra social, maravillosa, ¿no? Exactamente, porque efectivamente lo que estamos evitando aquí es que ellos sientan frustración, como bien lo dijiste. No fomentamos la tolerancia a la frustración, cosa que si tú ves en nuestra generación la tenemos, pero bien trabajadita. Claro. Hemos tenido que avanzar a pasos certeros, lentamente, poco a poco. Hoy los jóvenes quieren respuestas inmediatas. O sea, simplemente vamos a hablar de relación de pareja. Hablemos de época de papás, generación X. Sí. Te decían, ¿quieres ser mi novia? ¿Qué contestábamos? Déjame pensarlo una semana. Había un impasse, había una pausa, había algo. Mira, pausa de la control, Gaby. No voy a entrar en ese tipo de cosas. No sé, me surgió la duda. Puede ser cultura. Me parece que también había un educación. exceso de control que
que por ahí, no sé, pero por ahí eso nos está llevando a radicalizarnos al sentido opuesto que es los millennials, ¿no? Sí puede ser, pero a ver, te voy a decir, Mucho esa parte de esperar, Sí, yo digo, esa sí, parte de es impasse, valiosísima. porque probablemente sí sabíamos la respuesta, ya sabíamos si iba a ser sí o no, pero a ti te habían enseñado que una mujer Controlada. es lindo que puede dejar esperar a su caballero, hacer esa pausa en Sí, cuanto a no. la respuesta. Y es valiosísimo el poder hacer que el otro espere. Pero a mí me hace un poco de ruido el... También veíamos casos severísimos donde el novio llegaba por la novia y la novia tardaba hasta 2 horas en terminar de arreglarse y bajar. Y hasta dónde ya brincábamos como en esta parte de respeto al otro, del tiempo del otro, de... me da la impresión que había un juego medio perverso ahí malentendido de yo te hago esperar y al rato tú me lo vas a cobrar en estos matrimonios agresivos. O sea, como que él iba haciendo sus notitas y entonces en el matrimonio pues se cobraban esas notitas, ¿no? ¿Tú crees? Me da la sensación de que yo algunos más que casos nada podían ser así. lo veo muy a lo cultural, porque bueno, No, quise tomar el ejemplo de la pareja porque te voy a decir, hoy los jóvenes, los muchachos es, a ver, me gustas, yo te gusto, vamos a andar, ¿sí o no? O sea, no hay una espera, no hay un, déjame pensar, ok, quizá no es una semana. Lo voy a hablar de otra manera. Cuando tú fuiste, o cualquiera de nosotros de nuestra generación, íbamos a hacer un examen de admisión en una universidad, no había tecnología. Tú llenabas tu examen con plumita, con lápiz, y obviamente se quedaba el examen y te decían, ven en un mes a ver los resultados. Ese mes era un mes de espera, era un mes de tener paciencia, de tolerancia, ¿no? Sí, me quedé, no Conocer quedé. la ansiedad, hoy le tenemos pavor a la ansiedad y la vemos como un monstruo terrible que va a llegar a devorarnos, ¿no? Cuando un poco de ansiedad, un poco de estrés también es motivación. Esperamos que se viva. Esperar. Esperamos que se viva eso. Hoy el joven está haciendo el examen y a los 3 días ya están publicando los resultados. Entonces, obviamente, ¿qué esperó? Y tiene niveles de ansiedad altísimos y no salen 3 días, ¿no? Sí, ya quieren que su mamá, al muchachote de 18, 19 años, lo lleve la mamá. Hay que ir a la universidad porque yo no sé por qué no han sacado los resultados, porque dijeron que los iban a publicar a las 12, son las 12:01 y no los han publicado. ¿Sí? Estresados y tal. Eso, la verdad es que sí es... O sea, no quiero quitar eso porque es valiosísimo, ¿no? Solo me surge esta parte de... Había una pequeña confusión por ahí también de esa espera. A veces creo que ese volverse control es lo que hizo que también se radicalizara y se volteara la balanza, ¿no? Porque la espera era maravillosa, el abuso de esa espera era lo que no estaba bien. Y de pronto en ese lugar es donde siento yo que se voltea la tortilla y entonces ya nos vamos al cero tolerancia a la espera. O sea, ya ni un minuto puedo esperar. Y sí puede ser, ¿no? Que a lo mejor tú dijiste, bueno, yo perdí mucho tiempo esperando cosas, yo no quiero que mis hijos esperen. Exacto, como radicalizar la experiencia. Esperé mucho, ahora no esperan nada y cuando digo nada es el cero. O sea, lo que dices es, bueno, lo vivimos con la red social, la segunda red social más importante es WhatsApp. Sí. Y las palomitas azules no son de a gratis, son una clara constancia de la intolerancia a la espera. Quiero aprovechar para saludar a Mayan, a quien mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Mayan, por acompañarnos y por participar, por supuesto. Nos dice, ¿cuál debe ser el comportamiento correcto de un padre cuando su hijo se casa? ¿El comportamiento correcto? Correcto es difícil de escribir. ¿De cuándo? Correcto. Yo creo, Mayan, que no hay correctos ni incorrectos, ¿no? De entrada. Pero nos ayudaría mucho que nos dijeras desde dónde lo estás pensando. Estamos hablando de los adultos que se quedan a vivir en casa y creo que tu pregunta puede ir formulada desde ahí, desde que se casen y se casen. ¿Se me queda en la casa? Quiero saber si la estoy entendiendo bien. Ojalá nos puedas ayudar a entenderlo mejor. Luisa nos hace favor de acompañar, muchísimas gracias, también un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Nos dice, coincido con Gaby en cuanto a la relación de trabajo-estudio, estudio-trabajo en generaciones pasadas. En la actualidad los jóvenes no requieren ataduras en su vida de ningún tipo, se les hace falta soltar un trabajo y pasan a otro, o las relaciones personales se va uno, llega otro. Considero que evitan muchas cuestiones que tienen que ver con el compromiso como seres humanos. Pues sí, justamente es lo que estamos hablando, ¿no?
es mucho más sencillo o menos doloroso el poder ir intercambiando que elaborar un proceso de duelo, ¿no? Sí. En términos de un rompimiento hacia otro, por ejemplo, ¿no? Aida nos dice, está muy interesante, Olguita, gracias por invitar a nuestra super maestra Gaby. Sí, totalmente, Aida, muchísimas gracias por estar aquí, no sabes qué gusto me da. Irma Mini también ya está por aquí, te mando un fuerte abrazo. Mish, muchísimas gracias. Olga Guadarrama, un abrazo muy grande, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, justamente también tenemos en el panel de mensajes a Julieta, que nos dice que no se escuchaba muy bien el programa. Si nos puedes ayudar, Julieta, nos escucha a través de la página de frecuenciainteractiva.com. Y Beba nos dice, es un placer escuchar a Gaby. Un fuerte abrazo. Totalmente de acuerdo contigo, Beba. La verdad es que sí, es muy enriquecedor escucharte siempre, Gaby. Y estos temas que tienen tanto de dónde ir, como desmenuzar, ¿no? Mucho, sí. Desmenuzar, justamente. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en por qué nos soltamos o por qué esta situación de al precio que sea, pero yo no suelto, ¿no? A lo mejor estoy pensándolo a lo mejor en el caso de Mayan, ¿no? Donde dice, ¿qué hace un padre cuando se casan y ahí se instalan? Sí, ¿no? Que yo creo que por ahí va la pregunta de Mayan. Sí, y que es un fenómeno que efectivamente también estamos viviendo, ¿no? Claro, yo creo, sin ser, mira, te voy a decir, hace muchos años, bueno, no tantos, si no, me van a empezar a decir, se me hace que eres baby boomer, no generación X. A lo que me refiero, a mí me impresionó, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Cuba, en uno de los tantos congresos de psicología, y era una época en donde a mí me gusta empaparme de la gente del país a donde voy, me gusta convivir. Y recuerdo que algo que me llamó la atención es ver que efectivamente un gran problema allí era la cuestión de las casas. Entonces, pues las familias no les quedaba otra más que se van casando, se vienen a la casa paterna y vive el abuelo y a lo mejor hasta el bisabuelo. O sea, vivían varias generaciones en unas casas. Era un hacinamiento que sí, desde mi punto de vista, un poco terrible, llamaba la atención. Sin embargo, ellos decían que para ellos era una tradición agradable saber que nunca sueltas a la familia. Yo te estoy hablando de hace 30 años, a mí me impresionó, dije, soltar a la familia, pues creo que lo lógico es, como dicen, casados, dos casados, se tienen que ir a su casa. Bueno, volviendo al punto de la pregunta que hacía Mayan, a mí me parece que cuando nosotros los padres no queremos soltar a los hijos, hay un trasfondo. Tiene un trasfondo, y es un trasfondo en donde efectivamente, y ojo con lo que voy a decir, porque yo creo que es fuerte lo que voy a decir en este momento, el trasfondo es, tenemos miedo de no haber educado con la suficiente capacidad a nuestro hijo, a nuestra hija, y saberlo autosuficiente para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Ese es no le dimos las herramientas, ¿no? Eso es el miedo. Quedarme solo, ¿no? Porque también quedarme solo implica, ¿y qué hay con esta relación con mi esposo? ¿Me tengo que hacer cargo de esto? Pues mejor que se quede el chamaco y aquí le seguimos lavando la ropa, ¿no? Y que me ayude. Por ahí me resulta mejor, ¿no? Sí. Bueno, y entonces hablamos de estos problemas del hijo y no hablamos de nosotros porque no existimos como pareja, ¿no? Exacto. Lo que decimos, ¿no? Va pasando el tiempo y si como pareja no fomentaste algo, claro, el llegar al punto de decir, bueno, y además de hijos, tú y yo, ¿qué más tenemos en común? Claro, ¿no? ¿Y cómo te llamabas? Ah, sí es cierto, Juan. Sí. O sea, qué fuerte. Sí, y tengo a mi hijo, porque gracias al hijo tenemos una dinámica familiar que me exime un poquito de tener una relación de intimidad. No me tengo que vincular. Sí puede ir un poco por ahí. Sin embargo, pues me atrevo a decir que es más, fíjate, si me dicen, los hijos tienen mamitis, como decíamos antes, no. Yo creo que los padres tienen hijitis. Sí, que no qué fuerte, pero sí, la verdad yo coincido contigo, porque sí es cierto, el hijo también puede elegir moverse o no de casa, ¿no? Por ahí le resulta cómodo quedarse, pero ciertamente hay una dependencia terrible de los padres a los hijos. Incluso como que ahí están colocados sus éxitos, sus frustraciones, su todo, ¿no? O sea, el hijo actúa lo que yo realmente quisiera pensar, sentir y hacer, ¿no? Sí.
Y tampoco se vale. No, y de ahí que, fíjate, muchos papás facilitamos, porque empezamos a facilitar. Y ahorita lo que estaban diciendo esta persona, me parece Luisa, que decía, es que hoy los chavos van de carrera en carrera, de novia en novia, de trabajo en trabajo, y no hay esa estabilidad. También es un producto de todo esto, de que efectivamente no confiamos en que ellos, porque además es la parte que reportan, los jóvenes, los casos que yo he tenido, que he podido atender, o sea, pues no creen en mí mis papás, no me dan la confianza de, o sea, yo he propuesto alguna vez el quererme salir, y inmediatamente es, ¿a dónde vas? Aquí tienes todo, aquí tienes todo. Fíjate el mensaje, es, si tú te vas, no vas a conseguir lo que aquí tienes. Claro. Y esa es la parte de la confianza que les estamos coartando, que les estamos diciendo, no vas a poder con este paquete, cuando en realidad es casi como reprobarte a ti en la educación de tus hijos. Sí, y lo cual está pues bastante fuerte, ¿no? La verdad es que si nosotros mandamos estos mensajes, pues ¿qué esperamos como respuesta? ¿No, Gaby? Que no se vayan. Claro, claro. Es más, es un poquito hasta como que hay de ti donde te vayas. Los confrontamos con una realidad que no es la que corresponde, Olita, porque mira, llámese por querer mantener el vínculo familiar, que de alguna manera hay una dinámica, llámese por el miedo a perder el control de mi hijo, de mi hija, llámese, muchas mamás me lo han dicho, o sea, yo prefiero que si mi hijo ya va a tener una relación, pues que se traigan la chamaca acá. Le digo, a ver, que se traigan la chamaca. Sí. Como por qué tendrían que vivir acá tu hijo y una pareja cuando ya los dos son adultos. Estoy hablando de jóvenes de unos veintitantos, cerca de los 30, porque es la generación de la que estamos hablando. Claro. Y que obviamente digo, bueno, ¿y entonces qué? En el momento en que ellos tengan a su propia familia, se vuelve la famosa familia de 3 generaciones, que está estipulada dentro de la clasificación de familias. ¿Y qué ocurre ahí ahorita? ¿Quién va a educar a ese nuevo miembro, que ahora es esta famosa generación touch, los niños digitales, los niños que todo tocan? Y entonces dices, ¿quién los va a educar? ¿Los abuelos? ¿Los van a educar los hijos? ¿Quién los va a educar? Y empieza una confusión terrible. Un tema terrible, claro. Estrella nos dice, totalmente de acuerdo con el comentario de nuestra querida maestra, así es. Lelia Bedoya nos dice, pero puede ser también por comodidad de los hijos que no se van, porque tienen todo en casa. Justamente, ¿no? Lo que venimos diciendo, ¿no? Y pensando, bueno, si todo está resuelto aquí y además no tengo que vivir en una estructura de límites, permisos, bueno, es que eso y la panacea ¿no? Vienen como a resultar en lo mismo. Si te está gustando este programa, ojalá puedas darle compartir para que otros más puedan integrarse a esta maravillosa entrevista que nos está haciendo favor Gaby de dar con este tema tan interesante que es adultos viviendo con adultos, fenómeno millennial. Y solo son los millennial, porque tenemos también muchos X, ¿no? Hoy hay muchos 40 y 50 viviendo con baby boomers. Viviendo con baby boomers, ¿no? Sí, y... O sea, ¿son menos, son más? No, yo creo que son menos. Son menos por las estadísticas. O sea, yo me metí a checar estadísticas y pues estamos hablando, fíjate que para el 2025, 75% de la fuerza laboral en el mundo, van a ser nuestros millennials. Sí. Y el 30% de esta población está viviendo bajo el techo de sus padres, Latinoamérica. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, si bien sí hay un fenómeno, y de hecho es uno de los temas que pidieron, que a ver, ¿qué pasa cuando ya vives con adultos más mayores y que te tienes que hacer cargo, que tienes que cuidar? Y que ya se vuelve todo otra dinámica, ¿no? Porque ahora ya no me voy porque yo era pobre, ¿quién lo cuida? Ya no puede vivir solo y entonces ya me vuelvo el cuidador y se convierte en otra novela que espero que puedas volver a visitarnos y platicarnos de esto. Sí, porque sí es muy interesante. Y es muy profundo, y te voy a decir, claro, va muy de la mano con esta nueva filosofía que hoy traemos nuestra generación, claro, en el sentido de que le queremos dar mucha calidad de vida a estas generaciones que están arriba de nosotros, que son nuestros sabios y todo, y que obviamente nos han venido también a replantearnos la manera de convivencia familiar y humana. Porque te puedo decir, y que sé que es tema de otro momento, pero los abuelos, a lo mejor de estos millennials, son los que ahora también ya se quieren ir a esta nueva modalidad de asilos,
que ya más bien son como casas de retiro, como sí. otra modalidad, ¿no? Pero sería muy interesante verlo en otro momento. Sí, por supuesto. Y nada más haciendo alusión al comentario de Lelia, sí, efectivamente los hijos, hoy que hablamos también de los famosos minis, porque estoy hablando de una generación de millennials que sí trabaja, que a lo mejor desde casa, con ciertas comodidades, a lo mejor no aportan económicamente, pero bueno, producen. Pero ¿qué pasa cuando ya no producen? Ya no estudian, no trabajan y no están aportando a la familia. Sí, por supuesto. Gaby, si estás de acuerdo, me gustaría hacer una pequeñísima pausa para escuchar en vivo el piano con Amaro Rosal. Y bueno, quiero aprovechar para comentarte que tenemos algunos eventos a los que nos gustaría invitarte. Y es que tenemos la presentación de un libro, un interesante libro que se llevará a cabo el 7 de septiembre. Este libro es de los litigantes más destacados de México. Son penalistas que hablan en este libro o presentan su obra, digamos, y que bueno, pues sería interesante conocer. Hay un tema que está dando vueltas y que Frecuencia Interactiva ha venido compartiendo con ustedes, del cual vamos a hablar en un momento más. Una pequeña información les daremos. Y bueno, también decirles que el próximo viernes viene Transfiguraciones Semane, lo vamos a estar compartiendo en Frecuencia Interactiva también. Y bueno, este evento se llevará a cabo el 14 de julio del 2017 a las 7 de la noche en Coyoacán, Ciudad de México. Así que bueno, pues por ahí tenemos un evento muy interesante de esta obra el próximo viernes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. ¿Sí está listo? Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a disfrutar del piano de Amaro Rosal en un momentito. Estamos por aquí de regreso. No te vayas, esto es El Diván y la Luna y estamos aquí en Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Buenas noches, bienvenida Gaby, es un placer tenerte nuevamente por acá. Olga, voy a tocar algo que espero les guste, pues bueno, de la época de nuestra generación X. Excelente. Algo de Lionel Richie, espero que les guste. Para que se vea que es en vivo. Sí, claro.
Wow, muchísimas gracias, excelente interpretación, Amaro, muchas gracias por deleitarnos con tu piano en esta versión de Lionel Richie. Hello, que nos decía Gaby. A mí también, ¿eh? A mí también me gusta más que la original. Me llevo más. Sí, totalmente. Y Verónica nos dice, felicidades Gaby, todavía no entiendo en qué año aparecen los famosos millennials, ya que si es la generación que nació a partir del 2000, ahorita tendrían 17 años, como que trabajan, ¿no es así? Bueno, es que en realidad es a partir de 1990. Digamos que los millennials se clasificaron aquí del 83. ¿Desde el 83? Del 83. Ah, no, bueno. Nacidos del 83 al 95. Hay una pequeña variedad, pero son los que ahorita están entre los 30, 35, bueno, desde los 20 y tantos a los 35, pero no son los que nacieron con el milenio. Los que nacieron con el milenio, o sea, del 96 al 2010, son los que se conocen como la generación Z. O sea, ya está la X, sí, es cierto, sí, los sí, Y, sí. la generación Y, que son los millennials, y viene la generación Z. Y a partir del 2010, que son los que ya están ahorita de 7 añitos, Sí. son los famosos touch. Claro. Y ya no sé qué van a inventar próximamente, ¿verdad? Pero con el centennial, Sí, ¿no? creo. Y bueno, sí, ¿no? Sí. Ya están los centennials. Sí. Y bueno, pues hay muchos aplausos por el piano, muchísimas gracias. Como les decía, si te gusta este programa, si te está gustando y lo disfrutas, dale compartir en Facebook. Y por supuesto estamos también aquí en el panel de mensajes que nos dice Maribel, qué buen término has utilizado. Hijitis, saludos, ¿verdad que la verdad es que sí, totalmente? Julieta, Gaby, qué gusto escucharte, muy interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias a quienes nos escriben también en el panel de mensajes de www.frecuenciainteractiva.com. Ya llegó por aquí en Gracia, quien manda un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Elena Velasco, felicidades, muchísimas gracias. Elena, te mando un fuertísimo abrazo. Mari Carmen aplaude, Leli aplaude, Mariana aplaude, y por ahí nos dicen, ¡auch! Esa pedrada me tocó con el tema. La verdad es que sí, es algo interesante escuchar de estos temas, porque al final del día eso es lo enriquecedor, que a veces nos vemos por ahí identificados y decimos, bueno, ¿qué parte de aquí sí me puede tocar a mí y qué parte es con la que yo puedo trabajar, ¿no? Claro. Que sería como muy interesante. ¿Qué tanto impactan los límites para llegar a esto? No son definitivos. Yo creo que cuando hablamos de límites, no estamos hablando nada más de una etapa o de una edad en donde deben de existir los límites. Creo que uno mismo sabe ponerse límites ante situaciones, ante circunstancias. Y si estamos hablando de hijos adultos, creo que es muy importante que si esos hijos adultos viven bajo nuestro techo, en nuestra casa, con nosotros, pues van a tener a lo mejor que reaprender, y es un término muy válido, reaprender a vivir con esos límites que única y exclusivamente le toca a los padres, a los jefes de familia, a los dueños de la casa, aunque suene fuerte, que son los que los tienen que poner. Claro. Cuando ese hijo adulto decida irse a su propia casa, a su propio espacio, él pondrá sus reglas, claro, y serán muy válidas. Totalmente, por supuesto. Damaris también nos hace favor de acompañar, le mando un abrazo, muchísimas gracias Damaris. Nuestra amiga Rosy Caballero, a quien mando un muy muy fuerte abrazo, me da muchísimo gusto leerte también por acá. Rosy nos dice, ¿qué tanta culpa tienen los padres de estos hijos que no quieren dejar su casa por comodidad? La palabra culpa nunca me ha gustado porque yo creo que lleva premeditación, alevosía y ventaja, y no vamos por ahí. Yo creo que los papás, cada acto que hacemos, cada decisión que tomamos con respecto a los hijos, pues es un acto de amor. Claro. Sin embargo, sí somos, yo hablé al principio y hablé de una corresponsabilidad, porque si ya hablamos de adultos, se supone que ya son, vamos a decirlo así, ya son seres humanos con capacidad de decidir. Claro. Entonces, la corresponsabilidad es el hecho de que nosotros tenemos la responsabilidad de, alguna manera, dejarlos que terminen de tejer sus propias alas y emprendan el vuelo, y nosotros aprender a quedarnos en el nido vacío, sin miedos, sin remordimientos, sabiendo que hicimos un buen trabajo, ¿sí? Claro. Pero aquí, tanto como culpa no, sí una gran responsabilidad, y hoy
digo, no voy a hablar de género específicamente, pero los padres latinos nos hemos convertido en muy sobreprotectores, en muy facilitadores, en muy dadores de resolución de problemas, sin dejarlos a ellos probar sus propias alternativas. Ellos tendrían que ver la manera de cómo resolver situaciones. Totalmente, sí. Gaby, totalmente. Y bueno, ante esta situación, ¿qué alternativas tenemos? Esa es la pregunta más interesante que quería escuchar, la pregunta del millón. Sí. Bueno, alternativas, pues así como decía hace ratito en la pregunta Mayán, decía, ¿qué es lo correcto? Yo decía, bueno, lo correcto es propiciar estos espacios de a lo mejor una comunicación con mucha apertura, con mucha conciencia, invitándoles a nuestros hijos adultos a empezar realmente a hacerse responsables. ¿Responsables de qué? Principalmente de sus decisiones. Mira, Lolita, yo hoy me atrevo a decir que no importa la manera en cómo persiguen sus sueños, porque los oigo mucho, ¿no? Los oigo mucho. Venimos también hablando de una generación que les tocaron carreras que ojalá hubieran existido en mi época. Hoy hablamos de artistas, hoy hablamos de gente de robótica, de mecatrónica, de animación, ingeniería en animación, ¿no? Todo lo digital. Todo esto que al final ni pensar lo que existiera, ¿no? Y hoy son unos genios en lo que hacen. Entonces, efectivamente, impulsarlos a que sí persigan sus sueños, pero con sus propias herramientas, con sus propios elementos. Hoy no es exclusivo invitarlos a que se vayan de casa únicamente cuando ya se van a casar o van a formar otra familia. Eso en el mejor de los casos de que se vayan, porque ahora es lo que estoy viendo es que se vienen, ¿no? Se quedan acá. Sí. Por un lado. Segundo, efectivamente yo creo que tenemos que ser muy contundentes como papás. Si no nos atrevimos, perder el miedo a hoy decir, esto es lo que yo te puedo ofrecer si tú quieres vivir en esta casa, pero también poniendo un límite de tiempo. Claro. Hasta cierto tiempo tú tienes para trabajar, para traer algún ingreso a la casa, porque efectivamente te fueras a donde te fueras a rentar, eso va a implicar un gasto. Entonces, puedes estar aquí hasta cierto tiempo en lo que tú puedes juntar o tener algo ya para ti propio. Y una vez que te vayas, yo sí les invito, papás, porque es un error muy frecuente también, ya te fuiste. No es, si no te gusta lo que elegiste para tu vida, puedes regresar. Porque allí cometemos nuevamente el error de decir, siempre tienes esta oportunidad de vivir aquí y no te va a costar nada y no tienes que hacer ningún esfuerzo. Cuando tú le propones a un hijo, tienes hasta tal tiempo para tener un trabajo, tienes hasta tal tiempo para empezar a dar un ingreso a la casa, tienes hasta tal tiempo para irte a vivir solo. Hay que poner tiempos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da miedo como papás. Es que ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo propongo? Con tiempos, con límites, dentro de un margen en donde tú creas conveniente y no pongas en tela de duda las capacidades de tu hijo, de tu hija joven. Es un adulto, probablemente ya con estudios o probablemente ya con un trabajo o probablemente ya con un emprendimiento, porque eso también son muy emprendedores con su propia empresa. Dejarlos que terminen de tejer sus alas, pero fuera de la casa, no necesariamente adentro, porque entonces anidan. Sí, totalmente. Lo que queremos es que dejen el nido vacío. Guadalupe Ocampo, muchísimas gracias por participar. Nos dice, se oye muy bajito. Bueno, ahorita vamos a tratar de darle solución a esto. Alejandra Miranda, excelente tema, muchísimas gracias. Guadalupe, felicidades. Gaby. Luisa nos dice, creo que los millennials están muy concentrados en ellos. Puede ser un tanto egoísta, invierten su tiempo en estudiar, trabajar, viajar, divertirse, hasta en cuidado físico por el boom de los gimnasios. Y sí, creo que los papeles se han invertido de tener papitis a tener hijitis, un tanto por los roles que hay en las familias actuales y otro por las características de los entornos y ambientes que genera la sociedad actual. Evelia nos dice, felicidades Gaby, un tema interesante. Marilupe nos dice, Gabrielita, qué bonita. Muchas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañar. Y bueno, la verdad que sí es... sí son temas que dan como para más, ¿no, Gaby? La verdad es que sería como muy complicado de pronto querer en una hora abordar todo lo que tiene que ver con esto, pero vamos, si pudiéramos hacer un camino en el programa, creo que los puntos importantes es entender la responsabilidad, ¿no? Como nos dejas ver,
cuál es de quién, ¿no? La responsabilidad de papás, de pronto de no poner estos límites donde digas hasta esta fecha, con estas condiciones, como nos acabas de mencionar, ¿no? Está bien, te quedas, pero eso te va a implicar un costo, te va a implicar un esfuerzo, no es como la vida bella, ¿no? O tan simple como la del adolescente a lo mejor, ¿no? En términos de manutención. Y también por otro lado, bueno, pues preguntarnos los adultos ¿por qué me viene bien que no se vaya mi hijo, ¿no? ¿En qué me resulta muy cómodo que se quede por aquí? Y bueno, estas alternativas creo que son muy valiosas porque puede ser que te estés encontrando en una situación como la que estamos planteando aquí, pero el que tú puedas llegar a preguntarle a tu hijo o a ti como padre, ¿cuál es la parte que te está acomodando y que no quisieras o no puedes ver, ¿no? Para esforzarte, bueno, pues ahí está un área de oportunidad maravillosa donde podemos deshacernos de una situación como esta, ¿no? Claro. O provocar que sucedan, ¿no? Y sobre todo porque el beneficio principal va a ser para tu hijo o tu hija. ¿Sí? Claro. Nosotros ya nos tocó vivir esa época y pues la vivimos de otra manera. Hoy dejemos que ellos Pues, vivan un poco más libres, ¿no? Exacto, que no sea como generar esta dependencia, ¿no? ¿Y qué hay de los miedos? Porque por ahí también es una parte importante, ¿no? Que frena la situación. Si tu hijo se vaya, no sabes si está bien, si sale, si llega tarde, si no llega, que es un poquito el control que platicábamos también, ¿no? Pero que nos encontramos fuerte con eso. Y justamente lo acabo de leer en cuanto a las madres latinas. Fíjate, aquí sí habla de género, ¿no? Sí. A las madres latinas nos encantaría, estamos fascinadas de que nuestros millennials anden con sus telefonitos porque apretamos un botoncito y están del otro lado. El problema es si ellos quieren o deciden contestar del otro lado. Pero bueno, es una manera de andarlos rastreando. Pero tienes mucha razón, Olguita, en el sentido de ser específicos. Es increíble que uno podría pensar que a través de esta generación, a través de este cambio que a nosotros nos tocó vivir, tendríamos como que ser un poco más confiadas de nuestra maternidad, de soltar. No, las madres latinas somos muy sobreprotectoras, somos muy dadas a querer controlar a los hijos y conocer el medio en el que se desarrollan, la importancia de saber con quién es la novia, de dónde salió, cómo la conociste, etcétera, etcétera, a dónde vas, con quién vas, por qué vas. Digo que si bien obedece a una cuestión también de seguridad por las circunstancias que vivimos, obviamente tenemos que aprender a confiar en que les hemos dado las herramientas, los elementos, ¿no? Una madre me comentaba que su hija de cierta edad, millennial, me refiero pues entre los 25 y los 30 años, cuando llegó un momento en que la mamá la confrontó, no, hija, ¿por qué te quieres ir? ¿Por qué te quieres independizar? ¿Por qué quieres poner un departamento? Sí, ¿Por qué no te quedas aquí? Y obviamente pues no te vamos a preguntar qué haces, o sea, tú en tu vida. Y entonces la hija se volteó y la confrontó, ¿no? Le dijo, ma, ¿qué no confías en el trabajo que hiciste? ¿Qué no confías en lo que ya me diste? O sea, ya me diste lo que me podías dar y lo que me tenías que dar. Ya más no me vas a poder dar. Claro. Dame la oportunidad de hacer con eso que me diste lo mejor que puedas. Sí, la mejor versión de lo que tengo, ¿no? Claro, qué interesante. La verdad es que qué interesante. Susi Colín nos dice un abrazo a la mejor psicóloga, tanatóloga y amiga. Muchísimas gracias, Susi, por acompañarnos. Ixchel, a quien manda un fuerte abrazo, un saludo a Villa del Carrón, nos dice, les envío un saludo. También mi comentario sería, ni qué decir de los hijos a los que los papás aún les pasa su domingo a pesar de que ya viven independientes y no es al revés. Ya que en muchos casos los papás ya no son económicamente activos. Y sí, la verdad es que hasta nos da un poco de risa, pero ojalá por si esa fuera. razón. Ojalá si Por fuera. esa razón, ¿no? O Sí. sea, sí, exacto. Estos padres que de pronto, ok, mijito, independízate y yo te pongo el departamento y si no te alcanza yo te ayudo. Y entonces, pues en realidad es una extensión territorial, pero no hay una independencia como tal, ¿no? Así es, sí, o sea, te puse el departamento, es más, yo te coopero para que pongas el negocio que quieres y que... O te lo pongo. Y ahí me pagas cuando puedas, ¿no? Claro. Y ese cuando puedas no llega nunca. Exacto, y al final no se trata, creo yo que, no es que se trate de si nosotros vamos o no a apoyar a los hijos, porque a mí me parece que por ahí se puede malinterpretar esta parte, o sea, qué bueno que se pueda apoyar a los hijos
y qué bueno que puedas proporcionar un ambiente más amigable para el crecimiento, ¿no? Para el Y despegue, muy para el entre despegue, comillas, sí. ¿no? Ajá. Pero qué malo que le quites la oportunidad de experimentar también el crecimiento en términos de error, en términos de esfuerzo, en términos de conocer qué se requiere para, ¿no? Hasta de frustrarse, Claro. hasta de sentir lo que es la frustración y tocar ese fondo. Sí, la verdad es que sí, eso es bien interesante. Esa parte es súper, súper interesante. Bueno, nos dice Hilda, bueno, es que yo estoy bien contenta, Gaby, porque hay mucha gente que te quiere mucho y que nos hace favor de escribir. Pues gracias Así a que toda esa gente. gracias. Yo también los quiero. Mucha gente que nos quiere, porque también Sí, no me voy a también, quejar, por ahí claro. hay mucha gente también que nos echa muchas porras aquí en el Iván y la Luna y que yo estoy feliz de que nos acompañen. A Cristi López del Moral te mando un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hilda Rubio nos dice, estuvo muy interesante, felicidades Gaby y Olguita. Daniel Hernández, saludos Gaby, nos da gusto escucharte. Y bueno, en realidad pues este tiempo ya se nos está terminando. Me gustaría mucho, Gaby, ¿cómo podemos estar en contacto contigo? ¿Algún correo electrónico que nos puedas facilitar? Sí, el correo es Gaby con I latina, Migu, con I latina también, 63@hotmail.com. Ese es mi correo personal. @hotmail.com. ¿Está bien, Gaby? Sí, 63 después del Ok. 63. Aquí lo van a encontrar por supuesto, en la página de Facebook y en el panel de mensajes. Y ya saben, está en frecuenciainteractiva.com. Es de verdad un honor tenerte por aquí, un placer disfrutar estas charlas tan interesantes. Me gustaría que retomáramos este tema que ya dejamos por ahí pendiente, Ok. ¿no? ¿Y qué pasa cuando El ya no viviendo con son los padres millennials? adultos, sí, claro. ¿No? Viviendo con los padres adultos. Generación que están... X cuidando a los baby boomers. Sí, caray, que es un tema tan fuerte. Estrella nos dice qué bueno que ya ahora las mujeres se pueden ir a vivir solas y son autosuficientes. Para los padres es un alivio saber que lo pueden hacer. La verdad, Estrella, que es todo un tema ese también, porque nos encontramos también un porcentaje muy alto de mujeres que logran independizarse y hombres que no lo hacen con tanta facilidad. Y cuando es de llamar la atención, porque antes era absolutamente lo contrario. A mi querida amiga Delia Torres, que nos hace favor de acompañar, a quien mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero también aprovechar para despedir este programa agradeciendo profundamente todo lo que Olimpia Rosales brindó a Frecuencia Interactiva con su programa Ego Tinto, que hoy terminó las transmisiones y que esperamos muy pronto pueda estar de regreso con nosotros. Olimpia, muchísimas gracias por todas tus valiosas aportaciones. Por supuesto, siempre será Frecuencia Interactiva tu casa y esperamos que muy pronto estés de regreso. Gracias por dejarnos un material tan valioso, el cual pueden encontrar en la página de frecuenciainteractiva.com, en los podcasts Ego Tinto Radio. Naomi nos dice, Olguita, un gran abrazo y felicitaciones por tener tan buena invitada. Así es, Naomi, muchísimas gracias y me encanta que estés por aquí y que nos escribas. Luisa nos dice, siempre es un placer escuchar a Gaby, le mando un abrazo, la admiro y la quiero mucho. Y bueno, un abrazo fuerte a todo el diplomado de Cayat, ¿no? Exactamente. Que nos hizo favor de escuchar, que hace un rato estábamos por ahí en exámenes. Y de participar. Sí, ya tiene su punto gracias. extra. Y que bueno, pues es padrísimo a los compañeros que nos apoyan y que nos acompañan aquí en los programas del Iván y la Luna. Y bueno, recordarles, el 7 de septiembre hay un libro que lanza, se presentará en el INACIPE, y este libro tiene que ver con los mejores litigantes, donde podemos encontrar al maestro Rodolfo Félix, a quien tendremos muy seguramente el honor de tener la próxima semana o en este fin de semana, ya les estaremos diciendo, hablándonos de un tema súper interesante, como un programa especial seguramente el fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gaby, de verdad, muchas gracias. Gracias. Es un placer pues haberte tenido aquí. Espero que estés de regreso muy pronto. Ojalá que sí. Y bueno, pues ya tenemos el correo de Gaby para quien desee estar en contacto con la maestra Gaby Miranda. Pues el correo es gabymigu63@hotmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y disfrutaste este programa. Espero que le puedas dar compartir. Gracias a quienes estuvieron en el panel de mensajes.
Gracias a Maro por la interpretación de piano. Muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Yo soy Olga Muciño. Te espero en el Diván y la Luna todos los lunes a las 9:30 de la noche. Solo aquí por Frecuencia Interactiva, tu estilo online. El 31 de julio, no lo olvides, el Diván y la Luna se transmitirá con la doctora Gabriela Cardós, con un tema interesantísimo. ¿Qué papel juega el padre en la familia y en la educación con los hijos? Te espero todos los lunes, 9:30 de la noche, el Diván y la Luna. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Gracias, Gaby. La verdad que